La paz de Dios sea con todos ustedes, queridos hermanos, queridos amigos, los que están escuchando, ¿no? Dios bendiga tu familia, tu hogar. Otra vez nos vemos por este medio. Esperamos que siempre estén escuchando los mensajes bíblicos, las prédicas, las enseñanzas de los niños, ¿no? Antes de comenzar, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, acerca del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Para eso, antes de orar, le invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. La palabra de Dios nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Vamos a orar en donde te encuentres. Vamos a orar, amén, por la palabra que vamos a recibir esta mañana. Gracias, amado Dios, por este momento que tenemos, Señor, por tu palabra que hoy vamos a recibir, amado Dios. Y también, Señor, te damos gracias, Señor Jesús, porque aún, Señor, estamos, Señor Jesús, con salud también. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nunca nos haces faltar, Señor, el alimento. Amado Dios, también te pedimos por el alimento espiritual que vamos a recibir esta mañana, Señor. Que sea para edificación de nuestra vida, que entre a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente y que cambie nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén, amén y amén. Amén, querido hermano. Hoy vamos a hablar del nuevo nacimiento, ¿no? La palabra de Dios nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ¿no? Despojaos del viejo hombre. Quiere decir que debemos despojarnos de la vieja naturaleza, ¿no? De los deseos engañosos. Y el Señor quiere que seamos transformados, ¿no? Renovados a un nuevo entendimiento, como dice su palabra. A ver, vamos a dar un pequeño ejemplo. Cuando dice la palabra en aquí, despojaos del viejo hombre, es como, digamos, vamos a dar un ejemplo, es como un hombre mendigo, ¿no? Un hombre mendigo, que está vestido con harapos, con trapos, y un día decide quitarse los harapos, los trapos, la ropa sucia de encima, ¿no? La ropa sucia de encima, y ponerse otra vestimenta nueva. Se está despojando de sus ropas sucias. De la misma manera, nosotros como cristianos debemos dejar la antigua vida, ¿no? La antigua vida, las cosas engañosas, los deseos engañosos, ¿no? Todo lo malo, la ira, ¿no? La gritería, todo eso debemos dejar atrás. Eso es nuestro viejo hombre. Tenemos que cambiar según el nuevo hombre, como nos dice la palabra, ¿no? Hoy vamos a ver también el caso de Nicodemo. Vamos a ir para eso, le invito a abrir su Biblia en San Juan capítulo 3, del versículo 1, vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 8. La palabra de Dios nos dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿no? Aquí vemos a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era el principal, ¿no? Era el principal del Sanedrín. Era un doctor de la ley judía. Él conocía bien la ley, ¿no?
Él conocía bien la palabra de Dios. Miembro del Sanedrín. Imagínate, un hombre ya viejo, con mucha experiencia, pero que no había nacido de nuevo. Por eso Jesús, ¿qué le dice? Te es necesario nacer de nuevo. ¿No es cierto? Por eso Jesús le dice, no, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios, el que no nace de nuevo. El que no nace de Dios. El que no cambia su naturaleza. El que no cambia su mente, su corazón. ¿No? No puede ver a Dios. No puede ver el reino de Dios, dice su palabra, ¿no? Y Nicodemo le dice, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Sabes, yo quiero hablarte de esto. ¿Alguna vez tú escuchaste de una metamorfosis? En el colegio nos enseñan, ¿no? Es cuando un gusano, ¿no? Sufre una transformación y se convierte en una mariposa. Esa es una metamorfosis. De la misma manera, el apóstol Pablo nos decía, ¿no? En Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿no? De la renovación de vuestro entendimiento, nos decía el apóstol Pablo. O sea que el cristiano tiene que sufrir una metamorfosis. Antes un gusano, ¿no? Que se arrastraba en el suelo, luego de un tiempo es transformado a una mariposa. Quiero decir que el cristiano, su vieja vida pasada tal vez tomaba, tal vez se drogaba, tal vez pegaba a su esposa, tal vez tenía ira, tal vez contienda, tal vez tenía en su vida mentira, ¿no? No sabemos. Eso es el viejo hombre, ¿no? Y el Señor, ¿qué quiere? Que una vez que vengamos a Dios, ya no hagamos lo mismo. El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje, dice la Biblia, ¿no? Eso nos enseña. No mentirás, nos dice, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, etcétera. Tiene que cambiar de vida. Un nuevo nacimiento, ¿qué hace en nosotros? Nos cambia nuestra manera de ser, nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, nuestro carácter, nuestra forma de hablar incluso, ¿no? Hasta nuestra forma de vestir. Eso es una metamorfosis o una transformación que el cristiano tiene que hacer. Si ves a un cristiano hablar malas palabras, tal vez se le puede salir, pero si es constante, tal vez no ha nacido de nuevo, ¿no? Entonces un nuevo nacimiento afecta toda nuestra vida, nuestro carácter. El que se renegaba, que ya no reniegue más, ¿no? El que hablaba mal, que ya no hable más. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es una nueva transformación que el Señor nos enseña. ¿Y sabes qué? Nicodemo era doctor de la ley, conocía bien la palabra de Dios, pero sin embargo, este hombre de noche se acercó a Jesús, ¿no? Él no había nacido de nuevo. De noche, como diciendo, me van a ver con Jesús. Y de noche se acercaba a Dios, al Señor, ¿no? Al Señor se acercaba de noche. Y le preguntaba, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice, ¿no? ¿Y sabes qué? Tal vez en tanto tiempo que estaba dentro del Sanedrín, un hombre religioso, y no entendía estas cosas. Imagínate, un hombre que conocía bien la ley de Dios, ¿no? Entonces, el nuevo nacimiento, vamos a ver la Biblia que nos dice. Juan capítulo 3 versículo 6 nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sabes qué? Una cosa te voy a decir. El nuevo nacimiento, como nos dice
San Juan capítulo 1 versículo 2 y 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, nos dice. ¿Sabes qué? El nuevo nacimiento viene de Dios. Tal vez tú te preguntarás: yo he nacido, estoy en la tierra. ¿Sabes qué? Podemos nacer de nuestro papá, de sangre, podemos nacer de nuestra mamá, ¿no? De carne, como dice. Pero el nuevo nacimiento es diferente, ¿no? El nuevo nacimiento, hermanos, no se hereda. Nadie nace siendo hijo de Dios. Nadie nace siendo hijo de Dios, sino es una transformación. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. Supongamos que tu abuelo ha sido cristiano, hijo de Dios. Luego tu abuelo ha sido también hijo de Dios. Ahí vemos también a tu papá, que es hijo de Dios. Todos son ellos hijos de Dios. Pero tú has nacido de tu papá, que es hijo de Dios, no tu papá. Pero no por lo que tu papá es hijo de Dios, quiere decir que tú eres hijo de Dios. Se requiere un nuevo nacimiento. El nacimiento no es físico, sino es espiritual. A ver, vamos a dar otro ejemplo. Por ejemplo, si tú has nacido, digamos, en la cocina, ¿no? En la cocina de tu casa, no quiere decir que tú eres cocinero, ¿no? Si tú has nacido, supongamos, en un garaje, no quiere decir que eres un auto. Nacer de nuevo es algo personal con el Señor. No es físico como pensaba Nicodemo, sino es algo espiritual, ¿no? El nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza que debemos tener cada uno. Por eso la palabra nos dice: no os conforméis a este siglo, sino os transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, ¿no? Eso nos dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, el nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza. Uno ya no es como era, ¿no? Hace un cambio, una transformación, ¿no? Del pecado a la santidad, ¿no? De lo que era antes a lo que es nuevo ahora. Eso es un cambio, lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿no? Eso es el cambio, ¿no? Pero lamentablemente hay muchos, ¿no? Dentro tal vez de las iglesias, dentro de las congregaciones, ¿no? Pueden estar años dentro de la iglesia, como Nicodemo. Años estaba, ¿no? Dentro de la iglesia, escuchando la palabra, ¿no? Asistiendo a una iglesia, pero nunca hay cambio en sus vidas. No hay cambio, porque no han cambiado su manera de vivir. Y no pueden, porque no han nacido de nuevo, dice la palabra del Señor. No han cambiado su antigua manera de vivir. Aún son desobedientes, aún son rebeldes, aún son orgullosos, aún hay ira, aún hay pelea, aún hasta celos puede haber, ¿no? Entonces no hay un cambio. Cuando no hay un cambio, nosotros nos damos cuenta una cosa, que no han nacido de nuevo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. ¿Sabes? Supongamos que había una chanchita, ¿ya? El dueño le quería mucho a la chanchita. Lo ha vestido, ¿no? Le ha lavado a la chanchita, lo ha vestido, le ha puesto perfumes, hasta un vestido le ha puesto. Y la chanchita bien perfumada, bien limpia, y de pronto la chanchita ve un charco de barro. ¿Y qué hace lo primero? Va y corre y se ensucia en el barro de nuevo. ¿Por qué? Porque eso es su naturaleza. Es su naturaleza, ¿no? Como es su naturaleza, eso va a ocurrir. De la misma manera, hay personas que no han nacido de nuevo. Por eso caen una vez al pecado. Quieren volver a Dios, pero no han nacido de nuevo. Vuelven a caer al pecado. Vuelven a ensuciarse en el pecado, en el barro del pecado, ¿no? Vuelven a ensuciarse, porque no han nacido de nuevo, ¿no?
Por eso es importante, y Jesús dice que debemos cambiar, y Él requiere un nuevo nacimiento en el cristiano. Un nuevo nacimiento. Por eso es indispensable que uno nazca de nuevo, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a dar otro ejemplo. Supongamos que hay un hombre borrachito, un hombre que toma, ¿ya? Supongamos que se ha subido al barco equivocado, ¿no? A un barco cristiano. Se ha subido a un barco cristiano. Y cuando se dio cuenta, allí ya no había bebida, allí ya no había bailes, ya no había chicas, como etcétera. ¿Cómo se sentiría esta persona, este borrachito en ese lugar? Tal vez se sentiría mal, diría, este no es mi lugar. Él quisiera ir al otro barco donde sí había bebidas alcohólicas, donde sí hay chicas, donde hay bailes, porque está acostumbrado, porque su naturaleza es así. De esa manera, hermanos, no debemos ser así, hermanos, equivocarnos, ¿no? ¿Sabes? Es importante nacer de nuevo. Es importante. Es importante. El Señor dice que debemos nacer de nuevo en su palabra, ¿no? En San Juan capítulo 3 vamos a seguir. Entonces le dice Jesús en el versículo 5: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, nos dice su palabra, ¿no? Del agua y del Espíritu. ¿Cómo uno se convierte al Señor? Sencillamente por medio de la palabra del Señor, ¿no? Por medio de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es mediante la palabra del Señor usa el Espíritu Santo para cambiar nuestra vida. Efesios 5:26 dice, para santificarle, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? El nuevo nacimiento viene por la predicación de la palabra del Señor, ¿no? Uno predica y el Espíritu es el que convence, el Espíritu hace que se arrepiente esa persona. Sabes que hace muchos años, hermanos, había personas, ¿no? Cuenta, ¿no? Que había una persona que le gustó la iglesia, le gustó las alabanzas de la iglesia, ¿no? Le gustó las actividades de la iglesia, ¿no? Todo eso le gustó, ¿no? Pero un día se habla del nuevo nacimiento y le preguntan a esta hermana, ¿tú por qué estás aquí? Tú eres antigua, has sido líder, ¿por qué? Es que le dice la persona, no he nacido de nuevo, porque yo solamente vení porque me gustaba la música, o porque me gustaba estar con los amigos o las amigas de la iglesia, o me gustaban las actividades, por eso he venido, pero nunca había nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, dice la palabra del Señor, ¿no? ¿Y cómo uno nace de nuevo? Mediante la palabra de Dios, nos dice. Mediante la palabra del Señor, ¿no? Vamos a seguir, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, le dice a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice la Biblia, ¿no? La nueva regeneración, eso se llama regenerar. ¿Cómo nacemos de nuevo? Mediante el Espíritu Santo, ¿no? Tú, cuando sientes el viento, respiras el aire, pero no lo ves. De la misma manera como no ves el aire, no ves cuando respiras, no ves el oxígeno, pero lo sientes y está dentro de ti. De la misma manera el Espíritu Santo no lo vemos, pero lo sentimos en nosotros. Como dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es el que es nacido del Espíritu.
Es el Espíritu Santo el que viene a morar en tu vida, ¿no? Es el Espíritu Santo el que cambia la naturaleza del hombre, ¿no? Es el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros debemos ser transformados. Debemos sufrir un cambio radical en nuestra vida. El que robaba, que ya no robe más, dice la Biblia. El que hablaba malas palabras, que ya no hable malas palabras. Cambia tu modo de pensar totalmente. Eso es nacer de nuevo. Eso es lo que el Señor quiere de nuestra vida, que nosotros nazcamos de nuevo en el Espíritu, dice la palabra, ¿no? En el Espíritu. Y el Espíritu viene a tu vida cuando naces de nuevo mediante la palabra. ¿Recuerdas cuando el día que te arrepentiste y recibiste al Señor en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? Ese día estaba el Espíritu Santo ahí, ¿no? Pero un verdadero arrepentimiento. No quiere decir un remordimiento, otros solamente por lo que se les habla, sienten miedo, me ha hablado del infierno, me iré a la iglesia. No es por lo que te ha hablado del infierno, sino es un verdadero arrepentimiento, es arrepentirse, no tener miedo, de verdad. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Sabes, podemos estar muchos años tal vez en la iglesia, hasta puede haber líderes en la iglesia, puede ser líder, pero sin embargo, como Nicodemo, siendo maestro de la ley, siendo doctor de la ley, no ha nacido de nuevo. De la misma manera, hay muchos que no pueden nacer de nuevo, ¿no? Pero tú dirías, ¿no? Yo he escuchado esto. Mi papá he escuchado en otros lados, ¿no? No aquí. Mi papá era pastor, dice, es pastor, decía, en su testimonio de un pastor mismo. Pero él decía, yo solamente iba a la iglesia por cumplir, para que mi papá no me llame ni me diga, ¿por qué no has ido? Y no hacer quedar mal a mi papá. Solo por eso iba a la iglesia, dice. Y hay muchos que de esa manera han vivido, ¿no? Ahora ese hombre es pastor. Un día aceptó al Señor, ya siendo mayor, recién entendió al Señor, entendió el nuevo nacimiento, entendió que no es por el papá, no es por otras cosas, sino es por el Señor y nacer de nuevo. Ahora él es pastor, ¿no? Eso pasa. Así que tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Por eso la palabra nos dice en Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que renueva, es el Espíritu Santo el que nos lava, el que nos limpia, ¿no? No por nosotros mismos. Nosotros somos incapaces realmente hasta de acercarnos a Dios. Es Dios que lo permite eso, ¿no? Que nosotros nos acerquemos a Él, ¿no? Es el Señor. Por eso, algún día si has recibido al Señor y te has arrepentido, de verdad, has nacido de nuevo. Y cuando has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está dentro de ti y mora en ti, y en nosotros mora el Espíritu Santo. Y cuando haces algo malo, el Espíritu Santo te avisa cuando es malo. Y cuando es bueno, Él mismo se alegra, el Espíritu Santo en nosotros. Él nos da, ¿no? Él nos da esa convicción, ¿no? De pecado. Nos dice, has hecho mal, perdónate. No tengas ira, no reniegues, Él nos enseña su palabra. Así hay que tomar mucho en cuenta al Señor, ¿no? En su palabra. Bueno, vamos a orar. Esta mañana vamos a orar. Yo te invito a que inclines también tu rostro
en donde estés. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Jesús. Te doy gracias por este momento, Señor. Padre Santo, amado Dios, tal vez, Señor Jesús, no hemos nacido de nuevo, Señor. Tal vez no puedo perdonar, Señor. Tal vez sigo siendo orgulloso. Tal vez, Señor, sigo siendo malo. Tal vez vuelvo a pecar, vuelvo a caer en el mismo pecado. No puedo hacerlo. Perdóname. Eso dile al Señor, perdóname. Hoy me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Perdóname, Señor. Y hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor. De hoy en adelante quiero vivir como un cristiano, no como un mundano. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. Dios les bendiga mucho en esta mañana. La paz sea contigo, querido hermano, hermana, amigo.